Bien, entonces, estás con nosotros, Uriel, para compartir entonces el trabajo Ahí estoy generador compartiendo. digital de onda senoidal con frecuencia variable, ¿sí? Perfecto. Bueno, Bien, buenas tardes, Uriel, te escuchamos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Uriel Vera. A continuación voy a hacer explicación del trabajo generador digital de onda senoidal con frecuencia variable, donde los autores somos Vera Uriel, además de Sergio Ariel Pacheco, Juan Pablo Gros y Guillermo Alfredo Fernández. El trabajo y la exposición se organizan de la siguiente manera. Principalmente se van a explicar cuáles son los objetivos en el cual se demuestra cuál es la consigna a resolver por el trabajo. Luego una leve introducción a cómo son los lineamientos de la consigna y una pequeña introducción teórica para luego pasar a la técnica propuesta que se requiere para la resolución de la problemática, para tener en cuenta en el diseño del software y del hardware que se va a implementar, para luego pasar a los resultados y a las correspondientes conclusiones. Los objetivos del trabajo pueden dividirse en dos, principalmente la resolución de la problemática presentada como consigna de trabajo integrador de la materia Técnicas Digitales 2, del cuarto año de la carrera de Ingeniería Electrónica, la cual dispone de un circuito digital electrónico capaz de generar una onda senoidal de frecuencia variable que tenga la capacidad de poder configurar la frecuencia en los diferentes rangos y que esta frecuencia pueda mostrarse en una pantalla de cristal líquido para que el usuario sea capaz de visualizar cuando está haciendo la configuración. Como segundo objetivo, el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde nosotros los alumnos pretendemos obtener herramientas que nos van a servir a nosotros en el desarrollo profesional, como ser el desarrollo de circuitos electrónicos complejos y digitales. A modo de introducción, entonces los lineamientos de la consigna disponen de generar una onda senoidal a través de un microcontrolador y un circuito que utiliza un microcontrolador, el cual es el ATmega 2560, y los rangos de frecuencias que se deben disponer son de 0 a 200 Hz, de 0 a 500 Hz y de 0 a 2000 Hz, y debe disponer de un selector de rango y un preset de configuración, los cuales son para poder configurar la frecuencia en los diferentes rangos y de poder visualizar esta configuración a través de una pantalla de cristal líquido de 16:2. Una vez que tenemos en claro eso, podemos pasar a qué es la variación de frecuencia, y es una técnica muy utilizada hoy en día en el campo de la electrónica. No solamente la variación de onda senoidal, sino de cualquier tipo de onda, es utilizada, por ejemplo, en la electrónica de potencia para control de motores. ¿Cuál es la técnica propuesta que nosotros vamos a utilizar para resolver la problemática? Esta es la modulación por ancho de pulso o PWM. Es sabido que cualquier señal PWM es una señal que posee un periodo fijo y un ciclo útil variable, siendo el ciclo útil el tiempo en el cual la señal se encuentra en alto, y se define como la relación del tiempo en alto de la señal con respecto a su periodo, como se ve en la ecuación 1. Lo que es importante saber es que a medida que nosotros aumentamos el tiempo en alto de la señal, va a aumentar el ciclo útil de la señal PWM. Entonces, ¿cómo utilizamos el método PWM para realizar la resolución de la problemática? Es importante entender, como se demuestra en esta figura, la relación que existe entre la señal PWM y una onda senoidal. En esta imagen se encuentran superpuestas una señal de PWM y una señal continua senoidal.
A medida que nosotros tenemos ya podemos tener una relación que permita generar una onda senoidal a través de la señal de PWM. Entonces, si nosotros variamos el ciclo útil de la señal PWM y además también modificamos el periodo, es posible aumentar o disminuir la frecuencia de la senoide generada. A través de esa señal de PWM se utilizará un filtro para sintetizar y obtener la señal que se requiere. ¿Cuáles son las herramientas que nos brinda el microcontrolador que se utiliza? Son varias, y entre ellas la más importante son los temporizadores que nos permiten utilizar el módulo PWM para generar la señal. En el temporizador se tiene un contador que va contando a través que se va ejecutando el programa, y un valor de referencia que constantemente se está comparando con esa señal del conteo, y mediante esa comparación obtenemos la señal de PWM requerida. En las ecuaciones podemos ver cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para el desarrollo del algoritmo. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son las ecuaciones, podemos pasar a el método que se utiliza para el algoritmo a implementar en el microcontrolador, el cual es el cálculo por ecuación normalizada y carga inmediata, que tiene en cuenta varias configuraciones y varios cálculos para poder disponer de la señal PWM en los pines del microcontrolador. Para hacer el algoritmo de la señal del microcontrolador se tienen las siguientes ecuaciones. Entonces, en el algoritmo tienen que tenerse en cuenta cuestiones de diseño de software, como ser la configuración de los timers en sus respectivos modos, en este caso fast PWM, la configuración de los puertos del ATmega 2560, tanto para disponer de las entradas para leer la configuración de frecuencia, y la conexión del display LCD para mostrar la variación de frecuencia cuando se requiera. También se necesita la conversión analógica o digital para poder disponer de esa variación de frecuencia manual. Entonces, ¿cuál es el diseño del filtro? Que sería la parte de hardware. Tenemos un circuito, ¿no es cierto?, que está mostrado aquí, dado por una red RC de segundo orden y un amplificador no inversor de ganancia 2 que se utiliza para amplificar la señal de salida. El filtro se utiliza para filtrar todas las señales, para filtrar las componentes de alta frecuencia, y el amplificador se utiliza para obtener una amplificación de la señal que se obtiene después del filtro. A continuación podemos ver los resultados de las mediciones que se tuvieron. En esta imagen podemos ver una medición de una onda senoidal de 50 Hz, y la señal en amarillo es la señal PWM que sale de los pines del microcontrolador. Luego tenemos una medición de 500 Hz de la señal de PWM con la señal de PWM que sale del microcontrolador, y ya podemos apreciar que hay una pequeña disminución en la amplitud, lo que se agrava más cuando tenemos una señal de 2000 Hz y la señal de PWM. Entonces, como podemos ver, por cuestiones del sistema que estamos generando, hay una pequeña atenuación a medida que aumentamos la frecuencia. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos obtener de este trabajo? Los resultados obtenidos disponen de que el sistema cumple con las especificaciones del diseño dada por la consigna del trabajo. También las prestaciones del sistema pueden mejorarse utilizando dispositivos con mejores prestaciones. Esto puede ser utilizar un microcontrolador con mejores herramientas. En el diseño de circuitos complejos, como en este caso el electrónico, deben tenerse en cuenta tanto la parte de hardware, como ser las partes del filtro, y de software, como puede ser la optimización del algoritmo que se utiliza para quitarle trabajo al microcontrolador. Finalmente, cumpliendo con los lineamientos del segundo objetivo, el desarrollo del trabajo brindó las herramientas necesarias para integrar los saberes de distintas asignaturas, además de las que se estaban cursando como técnicas digitales 2, y cabe destacar que los trabajos que se realizaron fueron realizados en los domicilios de los alumnos, los realizamos en nuestras propias casas, ya que no se contaba con la disposición del laboratorio, por lo tanto pudimos desarrollar las facultades necesarias desde nuestras casas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
ante cualquier duda me quedaría hasta el final. Muchas gracias.